Bueno, ahora, como estaba anunciado en nuestro flyer, vamos a tener a la parte sustancial de esta tarde, que es la charla de Oscar Muiño. Oscar Muiño es periodista, un destacado periodista que fue secretario de Información durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Fue declarado personalidad destacada de la cultura por la legislatura de la Cava. Fue columnista del Economista, tiene algunos ensayos, El Chacho Peñalosa, Alfonsín, Colonia de Nadie, y escribió también en grandes revistas como Panorama, Confirmado y En Humor. Que en Humor debemos destacar, para recordar, digamos, que a pesar de su nombre, en su momento era la revista que más escribía de política y con sustancia y con buenos columnistas. Bueno, ahí estuvo nuestro charlista de hoy, Oscar Muiño. Hecha esta presentación, que es breve, pero es profunda, de un gran trabajador de la intelectualidad radical, dedicamos esta tarde, y ya el micrófono es de él, para Oscar Muiño. Así que bienvenido, Oscar, que nos va a hablar sobre No hay proyecto posible si sigue la grieta. Un gran problema de este momento para el futuro, que él es un hombre informado y nos señalará qué caminos se podrán seguir. Oscar Muiño, la sala es tuya. Bienvenido. Muchas gracias a todos los amigos por la invitación. Y para hacerlo una cosa más o menos breve, ya sabemos que las reglas del Zoom no son las de la presencialidad, así que vamos a hablar un poquito más corto. Voy a abusar de la paciencia de ustedes y empezar con una lectura, porque quiero ser fiel a un texto, por un motivo que van a ver cuando termine de leerlo, ¿no? Dice: se desfiguró en forma arbitraria el sentido corriente de las palabras. No. Le pedimos mutear los micrófonos. Le pedimos mutear los micrófonos. Sí. Estamos. Oscar, disculpa, abrí tu micrófono, por favor, porque muteé a todos. ¿Está bien ahí? Sí, ahora sí, gracias. ¿Me escuchás? Bueno, parece que hoy los hados están en contra, así que vamos a empezar de nuevo a fuer de peligroso. Se desfiguró en forma arbitraria el sentido corriente de las palabras, para disimular la conducta de quienes las empleaban. La irresponsabilidad despreocupada pasaba por decidida lealtad, la prudente reserva por cobardía disimulada. La política razonable como una política de dejar pasar. El ideal corriente de conducta era el fanatismo frenético. La violencia de los sentimientos era un título de honestidad. La condena de la violencia, signo sospechoso. El éxito en la intriga era prueba de inteligencia y el descubrimiento de la intriga testimonio de inteligencia superior. Se aprobaba únicamente a quienes se adelantaban a los enemigos asestándoles un golpe o inculcaban ese procedimiento a los espíritus a quienes no se les hubiera ocurrido adoptarlo. La causa de todo ese fenómeno era el ansia de poder que derivaba de los encontrados impulsos predatorios, impulsos en los que se originan los conflictos que engendran pasiones. Los líderes de los partidos inventaban palabras altisonantes y adoptaban la actitud de paladines de la igualdad política para las masas o de un conservadorismo moderado con el fin de expoliar los bienes públicos a cuyo servicio estaban de labios afuera. En la lucha sin escrúpulos por imponerse, nada era capaz de detenerlos cuando se trataba de cumplir una venganza y se superaban a sí mismos. Lejos de tratar de proceder dentro de los límites de las exigencias morales y el interés nacional, desconocían todo límite
y se metían en el capricho del momento. No retrocedían si para alcanzar el poder debían obtener la condena de sus opositores por procedimientos inmorales, cuando no por la mera fuerza y con el fin de saciar su rencor del momento. Confiaban en su propia capacidad de tergiversar las cosas para recuperar su buen nombre cuando tuvieran ocasión de cometer una acción denigrante. En todas las comarcas, en fin, los elementos moderados eran víctimas de los extremistas de ambos campos, en parte por su negativa a optar por uno u otro bando y en parte por el resentimiento que la posibilidad de supervivencia provocaba. Este texto tan largo, que parece escrito para la Argentina de hoy o para una situación parecida, fue escrito hace 2500 años por Tucídides contando las guerras del Peloponeso entre las ciudades griegas. Es decir, que no hay nada nuevo en el tema de la grieta y en el tema de la grieta entre civilizaciones hermanas, entre países vecinos, entre culturas iguales, entre el mismo lenguaje. Y todo este conflicto, para colmo, se da en un marco aquí en la Argentina de una situación grave en lo social, de retroceso en lo económico, con lo cual una pesada nube de pesimismo va envolviendo a los distintos sectores de la sociedad. Y para colmo, los que debieran guiar a la sociedad, es decir, sus líderes de las distintas corrientes de pensamiento, auspician este pesimismo. Y en vez de decir, como debieran, que los momentos de pesimismo son aptos para hacer cambios más profundos, como si solamente se pudiera dirigir un país cuando hay vacas gordas y la mano viene derecha, ¿no es cierto? Los nuestros se fatigan todo el tiempo, y cuando hablo de los nuestros hablo de los que piensan como yo y los que piensan contrario a lo que yo puedo decir. Y entonces da la sensación de que hay una aceptación de una decadencia que no hay cómo parar, salvo echarle la culpa al rival y ver de qué manera uno puede llegar a desplazarlo del gobierno para hacer un gobierno aún peor que el anterior, como viene ocurriendo desde hace demasiados mandatos. Creo que hay un problema de la política y de las dirigencias en general. Hablo de la política, pero también hablo de las dirigencias empresarias, sindicales, de los protagonistas mediáticos más importantes. Hay una falta de interés en desentrañar lo que ocurre y por lo tanto en proponer una opción, salvo la de destruir al adversario, como marcaba el texto este de Tucídides de la guerra del Peloponeso, que me parece una extraordinaria definición de lo que está pasando hoy. Creo que uno de los primeros problemas que tenemos como obligación los que reflexionamos, los que tienen intervención directa en las políticas públicas, los que lideran los grupos sociales más influyentes, es reaccionar enérgicamente contra el pesimismo, porque el pesimismo no se vuelve. Si la sociedad pierde confianza en su futuro, seguramente no va a haber ninguna posibilidad de salir de las dificultades que tiene. El peligro es serio, pero más serio todavía es la falta de convicción. Entonces yo creo que para hacer un rapidísimo relevamiento, en la historia de la Argentina, ya vimos que en otras partes pasa, hay montones de ejemplos, elegí Tucídides porque son 2500 años y ya pasaba en ese momento con toda una sociedad muy distinta de la actual. En la historia argentina vamos a hacer un relevamiento muy rápido, pero arranca con la misma Revolución de Mayo, para empezar desde el principio, ¿no es cierto? Con el grupo ilustrado por un lado y las masas del interior por el otro, que empieza todo muy bien, todo el mundo a favor de la emancipación, de la igualdad, de la libertad, y a poco andar, los pueblos del interior creen que los líderes de lo que se llamó el grupo porteño ilustrado actuaba según sus
convicciones y no tenía en cuenta al pueblo del interior, y el pueblo del interior a su vez prefería no escuchar algunos de los conceptos más interesantes sobre las instituciones que tenía el Grupo Ilustrado. De modo tal que empieza a aparecer un problema que se va a repetir durante 200 años en la historia argentina, que son los sectores modernizantes que creen que tienen la verdad y que probablemente estén cerca de la modernidad, y que actúan al revés de lo que las masas creen. Y las masas entonces eligen a sus propios caudillos, que suelen ser autoritarios, pero que los expresan mejor de lo que los expresan muchas veces los núcleos dirigentes de la capital y de las ciudades. Y esa historia, que va a ser parte de la historia argentina, va a ir produciendo acercamientos al comienzo de 1810, digamos, a 1815, 16, 18, eso funciona y eso logra garantizar la emancipación de la Argentina, y después los caudillos federales empiezan a enojarse, y cuando la crisis estalla porque le gustan líderes más autoritarios a los del interior, como dice el Grupo Ilustrado, o porque el Grupo Ilustrado se hace conservador y casi reaccionario y quiere convertir a esa democracia bárbara en un gobierno monárquico, bueno, recordemos, 1820, vienen las caballerías del interior y se acaba el gobierno nacional por muchos años. Entonces, eso que empezamos ahí, y empiezan después las peleas entre unitarios y federales, que tienen que ver con lo de capital y provincia, y hay un primer intento de resolver esta contradicción, que es el de la generación del 37, ¿se acuerdan? Generación del 37, Echeverría, Fidel López, Marcos Sastre, Gutiérrez, Alberdi, un poco Sarmiento al final, que trata de buscar el fin de esa grieta. Entonces hay un documento que lo escribe Echeverría en el Dogma Socialista, que es: no sabemos qué son unitarios y federales, colorados y celestes, recuerden, colorados eran los punzó federales y celestes los unitarios, plebeyos y decentes, viejos y jóvenes, porteños y provincianos. Es decir, intentan un modelo de superación del conflicto, no lo logran, no van a ser gobierno, no van a ser poder, y es la culpa más grave de Rosas, según dice algún escritor rosista, ¿no? De no darle bolilla a esto. Al no hacer eso, ¿cuál fue el precio? Esto, la generación del 37 hace este planteo entre el 37 y el 38. Fracasa. En el 39 se levanta Corrientes con Verón de Astrada, que termina en una batalla, guerra civil y degollina general, como era habitual en esa época. Fusilamiento del coronel Massa. Imposibilidad de exportar porque viene Lavalle y vienen los franceses que hacen el primer bloqueo. No se le puede pagar a los maestros, no se puede pagar a los funcionarios públicos. Estallan los libres del sur, que también son derrotados. La Liga del Norte se arma en el 40, con las provincias de Tucumán, Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy. Y Rosas se tiene que olvidar del reclamo por Malvinas porque pide ayuda a los ingleses para terminar con el bloqueo francés. Fíjense todo lo que pasó y lo que no pasó por no haber podido escuchar esa voz de la concordia que tenía la generación del 37. Después sigue todas estas cosas horribles, las grandes masacres, las peleas, etc. Y hay un momento que sí se cierra la grieta, que es después de Caseros. No pasan 100 días de la batalla de Caseros que se crea el Club del Progreso, cuyo propósito era reunificar a la Argentina, sin Rosas, pero con los rosistas adentro. Entonces están los rosistas, los urquicistas, que expresan la mayor cantidad de las corrientes del interior federales, encabezadas por Entre Ríos, y los porteños con Mitre. Y estas fuerzas se juntan en el Club del Progreso y arman el proyecto de país que va a seguir durante décadas. Y el gran progreso de la Argentina empieza ahí, cuando la Argentina todavía es pobrísima. Y de eso van a dar fe los gobiernos, por un lado, de Urquiza en la Confederación, aunque esté dividida Buenos Aires por otro lado durante la década del 50, y después ya el país unificado, con Mitre primero, con Sarmiento después, con Avellaneda después. No es
que la cosa fuera sencilla, porque siguió habiendo peleas, siguió habiendo incluso guerras, combates, batallas, enfrentamientos, pero eran enfrentamientos que no disputaban, salvo en algunos casos muy menores, muy marginales, cuál era el modelo de país. En realidad la pelea de Urquiza y Mitre es la pelea de si la incorporación al mercado mundial, a la traída de los inmigrantes, de los ferrocarriles, de los empréstitos, de la tecnología moderna, si la encabezaba el litoral o si la encabezaba Buenos Aires. No había dudas sobre la coincidencia de lo que había que hacer, no había dudas sobre la educación pública, no había discusiones. Entonces se agarraban a tiros, pero había un enorme respeto, no había, salvo en los casos marginales que señalamos antes, es decir, cuando se levantan gente que no está con ese proyecto, el Chacho Peñalosa, por ejemplo, o Felipe Varela, a esos no hubo perdón, ni hubo reglas de juego aceptadas. Pero a los demás no hubo después, en el resto no hubo ni degollinas, ni fusilamientos, ni tormentos, y hubo una enorme cantidad de leyes de amnistía, que después les voy a contar, pero en la Argentina, en los 212 años que llevamos, hubo 26 leyes de amnistía aprobadas. Es decir, una cada 8 años más o menos, lo cual revela que la idea de la concordia siempre estuvo presente, como también estaba la grieta, es decir, estaba el problema del enfrentamiento y la solución. La solución, después de Rosas, como decimos, encabeza estas presidencias fundadoras que tienen un proyecto muy interesante. Eran republicanos, eran austeros, vivían en una pobreza digna o honrada, todos ellos son pobres, Mitre, Sarmiento y Avellaneda, van a los carnavales populares, van los presidentes, además hay una medalla que dice Sarmiento, el rey del carnaval. Se mezclan y tienen la idea de la igualdad metida, que bueno, eso viene del comienzo. Ustedes no debemos olvidar que el himno nacional argentino, el que escribe Vicente López, dice libertad, 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 y habla después de la noble igualdad, es decir, es una revolución la Argentina que nace con dos banderas, libertad e igualdad, y lo dicen hasta en el himno, que supuestamente nos representa al exterior, aparte de a nosotros mismos. Entonces se va tomando esa idea, y cuando llega la generación del 80 empieza el primer divorcio de esta época ya donde la Argentina está más moderna, entre la élite y las masas, ¿no es cierto? La tradición liberal se hizo más conservadora, se hizo más elitista, ya no fueron más al carnaval los presidentes, se abandonó la austeridad republicana, se empezaron a enriquecer en gran medida, privilegios para pocos, buscando obediencia abajo, y a pesar de que en algunos aspectos se moderniza, como en el tema de las leyes de matrimonio civil, la educación pública, etc., no se avanza en un tema que va avanzando en la Europa que estos líderes quieren copiar, que es el tema de ir avanzando en el voto popular, por lo menos un poco más de lo que había. Se va haciendo, como dice José Luis Romero, ese extraordinario pensador argentino, cada vez más rapaz y oligárquica. Y eso es lo que va a producir la reacción que la va a interpretar centralmente la Unión Cívica Radical, que tiene acuerdo sobre el modelo socioeconómico y la inserción del país en el mundo, pero no tiene acuerdo sobre la forma de seleccionar a los gobernantes. Y exige elecciones libres, elecciones sin proscripciones, solo para varones en esa época, pero así era el mundo de entonces. Y un sector de la clase dirigente de la élite está de acuerdo con esto, al menos parcialmente. Parcialmente en Mitre, bastante más jugadamente en Aristóbulo del Valle, en Joaquín B. González, en el último Carlos Pellegrini, y finalmente Roque Sáenz Peña, que como todos sabemos, se sienta con Irigoyen y proclama el fin de la grieta, que es la aceptación de las condiciones de elecciones sin proscripciones a partir del año 12,
que se van a concretar con la elección de Irigoyen, es decir, democracia popular en lugar de república aristocrática. Lamentablemente esto saldó mal, porque los que perdieron el poder en el 16 siguieron perdiendo las elecciones presidenciales. En realidad no era un gobierno hegemónico, porque muchas provincias las ganaban los conservadores. Ganaban alguna vez Córdoba, alguna vez Santa Fe, algunas provincias del norte. Pero bueno, no se bancaron 3 derrotas consecutivas presidenciales, dieron el golpe, y la grieta ahí se hizo tremenda. Y ahí empieza la gran grieta que creo que va a durar más de medio siglo, en mi opinión. Porque la grieta que primero es entre radicales y conservadores, y que después va a ser entre peronistas y no peronistas, con eje en el radicalismo, pero el no peronismo era el otro polo, y eso dura bajo un gobierno de tutela militar del 30 al 83, digamos que tiene un episodio fundante con lo que ustedes conocen bien, que es cuando Perón y Balbín entierran la grieta. Y aquí voy a recordar las palabras porque van a ser muy válidas, ¿no? Recordemos que Perón lo había puesto preso 10 meses a Balbín, antes de hacerlo desaforar por la Cámara de Diputados que integraba. Y Balbín había dicho cosas duras de Perón. Entonces, cuando le preguntan a Balbín, Balbín da una respuesta de una gran modestia y generosidad. Dice, había que dar ejemplos y amigar al pueblo, y nada más que por eso fui a hablar con Perón. Entre él y yo no hubo ninguna alianza, pero el pueblo se dio la mano. Esta es una idea brillante del liderazgo político, ¿no? El pueblo se dio la mano. ¿Y qué decía al mismo tiempo Perón? Que hablaba mucho más que Balbín y le gustaba mucho más hablar que Balbín. Dice, tenemos un acuerdo con la Unión Cívica Radical, con el doctor Balbín de manera expresa. Si nosotros triunfamos, los llevaremos a compartir el gobierno con nosotros. Si ellos ganan, tenemos la promesa de que harán lo mismo. Yo con Balbín voy a cualquier parte. Entonces, 2 dirigentes que habían tenido un desencuentro que podemos decir desde el 43 hasta el 72, es decir, 30 años, logran hacer esto, ¿no es cierto? Y en función de esto, cuando algunos radicales se le quejan a Balbín, Balbín le dice, porque lo dice, pero estos peronistas, con ellos no se puede arreglar, son gente mala. Y Balbín le contesta, yo no sé si son buenos o son malos, pero son muchos y viven en la Argentina. Y Perón, a su lado, dice, a mi entender, Balbín es el único interlocutor válido de toda la oposición y el único que está en condiciones de sintetizar el alma radical. Nadie en el Partido Radical tiene un mayor espíritu de abnegación que don Ricardo. Es decir, los dos se tiran flores, el resultado es naturalmente el fin de 30 años de grieta. Y la contradicción peronismo-antiperonismo se diluye, y que yo creo que es el mayor éxito de ese fin de grieta. Lo que vino después, Alfonsín, la dictadura fue, no vamos a hablar, todos sabemos lo que es. Alfonsín hizo convocatorias muy importantes, a pesar de las enormes diferencias con Menem y los enfrentamientos. La Constitución del 94, más allá de que uno la considere un error político, un éxito, lo que fuera, es la única Constitución argentina donde están todos los sectores y la votaron todos los sectores del arco político. Y después eso se deteriora, a mi modo de ver, centralmente cuando hay un intento del kirchnerismo, ya en el siglo XXI, de producir una cosa que no había ocurrido nunca, que es la cooptación de sectores votados para ser opositores. Porque Perón se había llevado dirigentes radicales, socialistas, comunistas, conservadores, pero antes de los comicios. Una vez que estaban elegidos, él no robó a nadie, y nadie más hizo eso. El primero que lo hace es Néstor Kirchner, que lanza su famosa concertación plural, y de los 6 gobernadores que tiene el radicalismo, hay 5 que le guiñan un ojo.
y uno se va de candidato a vice. Y en ese marco de acumulación de poder y de dinamitar las posibilidades de alternancia de manera dura, sobre todo el precio lo paga el radicalismo, pero básicamente es un problema sobre la intencionalidad del voto. Sobre esa mayoría que se va armando, después el kirchnerismo intenta una política de asunción hegemónica, y creo que eso es lo que va a producir, no hago comentarios de bondad o maldad, que ese planteo de grieta que hace el kirchnerismo es respondido simétricamente por un planteo de grieta que va a ser el nuevo partido conservador, que es la primera vez que un partido conservador se instala con posibilidades de poder después del 30 o después del 43, como quieran medirlo, y que es un gran éxito póstumo de Alfonsín, que la derecha deje de golpear los cuarteles y vuelva a integrarse al sistema democrático. Pero esa derecha toma el discurso del kirchnerismo y lo usa en paralelo. Entonces, lo que es grieta de destacar que el otro no sirve para nada y establecer el conflicto como base, que es el principio del kirchnerismo, el macrismo hace lo mismo a la inversa, en Espejo, ¿no? Y en Espejo dice, bueno, ustedes dicen que nosotros somos antipatria y nosotros decimos que ustedes son antipatria también. ¿Y cómo se va a disputar esto? Se disputa sobre la base de una cuestión bastante sencilla, ¿no? Defender instituciones, un grupo que pareciera que es la oposición al kirchnerismo, y promover la igualdad, la bandera del kirchnerismo. Y en realidad, las instituciones no son nada más que elitistas, ni la igualdad es una receta populista. Y por eso volvemos al comienzo, a cómo arrancó la Argentina con la Revolución de Mayo: libertad e igualdad. Y en este marco de igualdad y libertad, pareciera que si hay libertad no puede haber igualdad, propuesta de Macri, o que si hay igualdad no puede haber libertad, que era lo que hacía Cristina. No tanto este gobierno, que es muy malo, pero no es un gobierno que persiga, como está a la vista. La mayoría de los medios, al revés de lo que pasaba en la época del kirchnerismo, la mayoría de los medios aquí está en contra del gobierno. Y ninguno paga ningún precio, por lo que yo sepa. De modo tal que estamos en un momento donde hay que salir de la grieta, primero, porque es una falsa dicotomía la de libertad e igualdad. Es absurdo. Si uno va a defender la libertad en contra de la igualdad, ese es un proyecto imposible para la Argentina, y viceversa, lo mismo. Pero sobre todo, porque cada gobierno viene siendo peor que el anterior. Entonces, ¿por qué cada gobierno es peor que el anterior? ¿Por la incapacidad de los sucesivos presidentes? Pongámosle que un poco puede ser. Pero no es solamente eso. Lo que se está demostrando es que ninguna fuerza política, ni sola ni en coalición, porque casi todos los que están gobernando en coaliciones. Coalición fue el kirchnerismo, coalición fue Cambiemos, y coalición es el Frente de Todos. Y Juntos va a ser también una coalición si es que ganara. De modo tal que la coalición no alcanza. Y entonces yo me acordaba que cuando Perón ganó en el 73 con el 62% de los votos, casi 2 de cada 3 argentinos, dijo: no me alcanza. Y por eso arregla con Balbina, además. Y aquí tampoco va a alcanzar ganar con el 45% de los votos, o el 51%, porque es evidente que nadie puede gobernar en contra del otro con las mismas posturas, que es una cosa bastante grotesca. Cada vez que un gobierno llega, lo que hizo Macri lo está haciendo ahora Fernández, tratar de reducir la forma de calcular las jubilaciones, por ejemplo, y el otro de la vereda de enfrente tira piedras. Y cuando el que llega intenta lo mismo, el que quedó en la vereda de enfrente también tira piedras. Entonces, sea lo que sea, la política que sea, el ejemplo que di es solo a los efectos demostrativos de algo que vimos todos. Si alguien quiere hacer un ajuste o un exceso o lo que fuere, lo mismo ocurre. Es decir, aquí de lo que se trata es de establecer acuerdos de que nadie va a empezar todo como si el país empezara cada vez que llega un gobierno.
De eso se trata lo que muchos dicen ridículamente, a mi modo de ver, con disculpas, seguridad jurídica. Pero seguridad jurídica, ¿cuál es? El gobierno que más defienden los empresarios es el de Carlos Menem, que fue el que tuvo la peor corte de la historia política civil argentina. No hubo otra corte peor, fallos automáticos, todo el mundo sabía cómo iba a votar, una presidencia ridícula, y sin embargo nadie se queja de la seguridad jurídica. Entonces, en realidad la seguridad jurídica es previsibilidad, que van a votar según lo que el gobierno le diga, que es lo que pasa en China también, otros gobiernos autoritarios, nadie me puede decir que ahí hay seguridad jurídica. Lo que tiene que haber es previsibilidad política. ¿Cuál es el problema que tiene hoy la ministra de Economía, que hizo un proyecto de ajuste bárbaro? Los empresarios no terminan de creer porque no saben si mañana el propio gobierno, Cristina o qué sé yo, lo va a dar vuelta. Y si gobernamos nosotros, y todos nosotros, ustedes son ministros, va a pasar exactamente lo mismo, no va a haber fuerza suficiente. Es decir, salir de la grieta debiera ser algo patriótico para un reencuentro de los argentinos, pero si no es patriótico, que sea si no es por convicción, que sea por conveniencia, no se va a poder gobernar. Va a ser cada gobierno peor que el anterior y la gente va a vivir cada vez peor, y entonces sobre la grieta empieza a desprestigiarse ya los partidos, y el paso que está ocurriendo es que ya la democracia empieza a ser mirada de soslayo porque dice, bueno, esto no está dando soluciones, no está mejorando el tema del pueblo. Y es obvio que hay tensiones que nadie discute ni nadie estudia, que son las tensiones históricas entre capitalismo y democracia, que existieron desde siempre y a nadie le asusta que existan, pero es una tensión que todavía no se puede manejar. Así que en todo este marco, yo diría, para ir cerrando, que el tema de la grieta es algo doloroso, pero al mismo tiempo es algo que deriva una impotencia creciente para los sucesivos gobiernos y una distancia también creciente entre la conducción del Estado y los proyectos políticos y la gente. Y me parece que esto va a ir, si no se resuelve, va a traer soluciones cada vez peores, digamos. Milei va a decaer porque cada vez que habla se abre en harakiri, pero que lo hayan buscado a Milei es una demostración de que anchas franjas del pueblo argentino, de todas las clases sociales, está muy desengañado de cómo se está conduciendo. Y al mismo tiempo, yo creo que tenemos que ser conscientes que la gran mayoría de la dirección política que se va turnando en el Estado tiene un modo de vida muy superior al de las personas comunes. Y que ya, yo me acuerdo cuando yo trabajaba en 7 días, yo era amigo del director de la revista Radiolandia, que era una revista que vendía muchísimos ejemplares. El tipo dice, yo tengo mi coche, me siento bien, pero una vez por semana me tomo un tren, me tomo un colectivo, me tomo el subte, porque quiero ver cómo vive mi público, cómo viaja mi público. Después voy a sus restaurantes y voy a ver las películas y los lugares donde ellos van. No sé si la conducción política de los distintos partidos está haciendo cosas parecidas. No solo los punteros barriales, digamos, o la gente que tiene el contacto sino las personas que tienen que tomar las decisiones. Yo creo que se ha perdido bastante la idea de... Yo conozco poca gente que viaje en transporte público y tome decisiones. Y me parece que esto va produciendo una creciente disociación. Y si las formas de vida son tan distintas, y si el 20% de la población argentina es la que gana arriba de, no me acuerdo si eran 65 o 70 mil pesos, toda la dirigencia política está en ese número. Y la gente ve que hay modos de consumo que son ajenos a sus posibilidades y a sus necesidades. Entonces, lo primero que hay que hacer es forjar un proyecto que contenga las necesidades del pueblo y para eso vivir con ellos, y luego tolerar y advertir que el que piensa distinto no es un enemigo al que hay que masacrar, sino es alguien con quien hay que haber competencia electoral digna, pero llegar a acuerdos que de mínimo serán
cuando lleguemos nos vamos a arruinar todo lo que vos hiciste, porque si no me parece que vamos a ir a una grieta que nos va a terminar en un proceso que nadie quiere ver, que es que esta democracia tan duramente conseguida no sea algo atractivo para las mayorías populares. Muchas gracias por la atención y perdón si los aburro. No, de ninguna manera, Oscar, de mucho contenido tu charla. Bueno, ahora vendrán las preguntas que les rogamos a todos hacerlas por vía de chat. Eduardo Pisani te pregunta, ¿cómo hacemos hoy para saldar la grieta con la ausencia de liderazgos que padecemos? Bueno, la ausencia de liderazgos siempre, dicen cualquier estudioso, que es la organización la que tiene que suplir a los liderazgos. Es decir, cuando no hay un gran liderazgo es la organización la que se hace cargo. El problema es que no hay organizaciones, están muy golpeados todos los partidos políticos, digamos, el radicalismo no se ha recuperado, está mejor de lo que estaba antes, pero es un partido que todavía no se ha recuperado, no puede ir solo a una elección, por ejemplo. El peronismo está viviendo uno de sus peores momentos de la historia, creo que el peor, no sabe, está perdiendo su identidad, no sabe cuál es. Fijémonos en, digamos, Pichetto es una demostración fatídica. Ustedes conocen la historia de Pichetto, era abogado de ATE en el sector más combativo de la izquierda peronista en el año 83. Después estuvo con Menem, el Menem populista, después fue del Menem neoconservador, después pasó a Duhalde, después pasó a Néstor, después fue cristinista ortodoxo y hoy está con Macri. Digamos, es una cosa llamativa, ¿no es cierto? Porque además se va del peronismo. Y después está el PRO, que es un partido que depende más del aparato del Estado que el peronismo, lo cual no es poco decir, porque si el PRO perdiera la ciudad de Buenos Aires, no sé qué pasaría con su organización. De modo tal que los partidos además han perdido bastante idea, ¿no? Creo que el radicalismo, por ejemplo, cree que estamos en el año 86 y que la sociedad es la del 86. Entonces el radicalismo, por ejemplo, no tiene propuesta para los cartoneros o para los piqueteros o para en general los que no tienen trabajo. Y esos son un porcentaje enorme de la población. Si uno ahí no tiene una política y no tiene voto, no puede ganar nunca una elección, por decir un ejemplo pequeño. Tampoco yo creo que hoy esté clara la idea de cuál es la política y a quién representa cada uno. Creo que el que lo tiene más claro es Cristina, que dice, bueno, yo represento a los sectores más vulnerables de la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, de un poco de la primera. Básicamente en la provincia me anido ahí y bueno, y ahí me quedo. Entonces tiene una política para ese sector. El resto no está claro para nada a quién representa. El radicalismo creo que no lo tiene muy claro tampoco. El PRO no sabe, está entre defender a las grandes corporaciones, como hacen algunos de ellos, o tener una política más centrista, como hacen otros. Y el peronismo tenemos otra vez, tenemos todo, y por primera vez, desde que yo vivo, por primera vez el peronismo no tiene claro un candidato presidencial competitivo, lo cual muestra su crisis. Pero pase lo que pase, serán las organizaciones las que tendrán que de alguna manera organizarse, repito, organizaciones que se organicen para lograr con el cúmulo de acuerdos lo que no pueden hacer las grandes personalidades. Es evidente que no están Alfonsín o Balbín, ni Duhalde u otras figuras, pero habrá que ver. Digamos, yo creo que siempre tiene que haber acuerdo entre los que supuestamente van a torpedear al otro desde abajo. Y eso es lo que hay que eliminar, porque eso es lo que da seguridad a todo el mundo, ¿no es cierto? A los de arriba y a los de abajo. Guillermo Vázquez te pregunta, debo entender que hoy hay grieta. ¿Quiénes representan la grieta hoy en la Argentina? Yo creo que la grieta principal es una grieta que no es mayoritaria en la sociedad, pero que es mucho más bulliciosa que el resto, que hay expresidentes en la grieta, una de cada lado, digamos, ¿no? Por un lado, la inventora de la grieta es Cristina, y un supuesto beneficiario de la grieta es Macri, y los dos, así como Cristina trató de
de disolver la legitimidad que tenía Macri por haber ganado la elección. Macri quiere deslegitimar a este gobierno y que se vaya todo al cuerno porque piensa que de esa manera tiene más chances de volver y de aplicar una política muy dura de derechas. Creo que también hay ciertos sectores empresarios que son partidarios de que la grieta funcione para ganar ventajas, y algunos sectores mediáticos muy poderosos, digamos. Es decir, son pocos pero poderosos los partidarios de la grieta que van a sacar ventajas, que ellos creen que van a sacar. Yo creo que en una grieta las ventajas que uno puede sacar son menores porque va a estar todo sometido siempre a ver quién tiene la mayoría, y entonces los que hoy tienen la sartén por el mango, mañana la pueden tener la sartén por la cabeza y ser golpeados. Creo que la mayoría del peronismo no quiere estar en la grieta, creo que la mayoría del PRO incluso no quiere estar en la grieta, creo que la casi totalidad del radicalismo no quiere estar en la grieta, pero me da la sensación que, bueno, que la situación está, a medida que pasa el tiempo, la grieta se va complicando, y creo que un drama que tenemos es que los defensores de los acuerdos no actúan con valentía, no hablan todo el tiempo, no le hablan al pueblo, a los trabajadores, a los asalariados, a las empleadas, a los pequeños empresarios, a los comerciantes, no le dicen, miren, acá lo que hay que hacer es esto, la grieta es mala por esto y por esto. Me parece que eso hay que difundirlo más. Me parece que ahora va a empezar a aparecer, porque bueno, porque se acerca la elección, pero también hay mucho miedo de los que no son de la grieta, tienen miedo de que le aparezca un candidato de la grieta y le gane la interna, porque el cálculo que tienen los sectores más duros de la grieta, tanto del PRO como del cristianismo, es que si bien es difícil ganar la elección con la grieta, es fácil ganar la candidatura interna con la grieta. Y que entonces, si uno gana la candidatura interna con la grieta y en el rival también gana la grieta, entonces es grieta contra grieta y ahí puede ganar cualquiera. Y me parece que este es el gran riesgo que estamos viviendo, junto con cierta timidez de los que no son partidarios de la grieta. Laura Belli, te pregunto, ¿usted cree que se trata de una grieta? Ay, pero corrieron. La estoy leyendo, vinculada Bueno, con ideologías políticas. exacto. Una grieta moral. A ver, la grieta moral supondría que en un sector está toda la moral y en el otro sector está todo lo inmoral. No es el caso. Es evidente que en los dos, que en los gobiernos que hubo en la Argentina, la parte moral estuvo bastante ausente, o digamos, para decirlo de otra forma, que hubo inmoralidades gruesas en diversos gobiernos. Por eso creo que uno está tan orgulloso de haber pertenecido a lo que fue el gobierno del presidente Alfonsín, ¿no? Que fue un gobierno tan decente, además de tener un contenido político. Pero me parece que lo que pasa es que los déficits morales del gobierno del kirchnerismo, que son muy evidentes, los del macrismo también son muy evidentes, y no sé cuáles serían los más criticables, digamos, ¿no? Yo creo que la falta de cumplimiento de la ley es muy grave, y no sé, no veo que la grieta moral haya una luz de moral. Puede haber un dirigente que sea muy austero, pero eso no es necesariamente moral. Y me parece que además si nosotros llevamos la moral a la política, y fuéramos gente extraordinaria todos nosotros y formábamos un partido, entonces no negociaríamos con nadie, pues son todos inmorales y ahí no hay acuerdo posible. Es decir, recordemos, yo insisto en lo del Club del Progreso, que era para arreglar con el rosismo que había ensangrentado la Argentina, como nadie antes. Y sin embargo, o hacían el acuerdo o no lo hacían. Y por eso les recordaba yo, y dije al principio, 26 leyes de amnistía. 1811, 1814, 1826, 1839, 1852, 1859, 1874, 77, 80, 88, 90, 95.
Ley de amnistía en 1905, 23, 32, 41, 46, 47, 53, decretos en el 55, ley en el 58, en el 63, en el 69, en el 73, y hasta la autoamnistía que anuló Alfonsín, la del 83 de los militares. Es decir, todos estos intentos son intentos de hacerlo con personas que están en la vereda de enfrente y que fueron considerados delincuentes. Cuando llega Urquiza, como director provisional, anula una decisión de la provincia de Buenos Aires, que era sacarle todos los bienes a Rosas, planteando que esto no debía ocurrir. Al final después pasa y es el Parque 3 de Febrero que tenemos acá en la capital, tan hermoso, ¿no? Pero ahí estaba la estancia principal de Rosas. Pero el tema es que uno no puede, digamos, Balbín tenía de Perón muy mala opinión, desde el punto de vista moral. Y era Balbín una persona moralmente irreprochable. Sin embargo, Balbín se sienta con Perón. De modo tal que yo creo que la moral no puede intervenir en la política porque no podría haber soluciones nunca de acuerdo. Las amnistías, ¿qué son? Son perdón a los crímenes. Esas son las amnistías. Si uno no quiere perdonar nunca un crimen, bueno, pues nunca habrá amnistía, y esos problemas práctico que causa es que si no va a haber amnistía, las guerras civiles no se terminan nunca a menos que uno extermine al otro, porque nadie va a hacer una paz para ir preso. Y esto pasa en todo el mundo, ¿no es cierto? Hay amnistías, ustedes vieron, en los lugares donde más salvajemente se combatió en los años 70 y 80, digamos, en El Salvador, en Guatemala, en Colombia, leyes de amnistía, porque si no, no se acaba más la guerra civil. Así que la moral es un punto de vista que lamentablemente lo podemos tener nosotros, que no tenemos responsabilidad política, pero en las políticas públicas uno puede decidir ser una persona decente, pero no puede decidir yo con este no hablo, con aquel no hablo, porque entonces resulta una cosa muy complicada, ¿no? Bueno, Adolfo Fioranelli dice, más allá de la grieta por intereses, hay una ideológica. Hay muy pocos republicanos de ambos lados de la grieta. Sabemos que Adolfo se fija mucho en el tema republicano, sí, porque es un tema central. Yo creo que la Argentina es un país muy republicano, porque el país como tal, y aunque hay sí dirigentes poco republicanos, pero me parece que el país es tan republicano que nadie pudo salir de esto. Fijémonos que el kirchnerismo en su momento más antirrepublicano, si querés, que para mí fue los últimos 2 años del gobierno de Cristina, del segundo gobierno de Cristina, perdió la elección por 1,5 puntos y no hizo trampas, se fueron. No hicieron lo que hicieron en Venezuela o en otros países que dicen, no, o no te doy la elección. Bueno. Creo que la República tiene muchos partidarios, pero el problema que tiene la República es cuando deja de hablar de la igualdad. Entonces, cuando deja de hablar de la igualdad, se hace sospechoso. Fijémonos lo que pasó en la Revolución Libertadora contra Perón en el 55. Se hablaba de la República y las instituciones, y los trabajadores pensaron que era contra ellos, porque no se habló de la equidad. Entonces, cuando uno habla de la República y no habla de la equidad, es un problema. Esto es un problema que viene de lejos. Si uno se mete en la historia romana, el César era del Partido Popular, que quería tener un poder mayor y que va a terminar su sobrino siendo el primer emperador, y los que tenían la bandera republicana eran los senadores, pero era una república muy aristocrática, muy partidaria de los ricos. Y eso siempre ha sido así, digamos. El riesgo de un liderazgo autoritario y popular contra un gobierno republicano y antipopular. Y en ese camino van a ganar casi siempre, digo yo, los populares, que son más. Así que además de lo ideal son las dos cosas, y yo no me rindo, ¿no? Ni las dos. No sirve la república sin la equidad, y no me gusta la equidad sin la república. Carlitos a todos. Bueno, Carlitos no tendrá que decir su apellido.
Olvidamos Artigas, central federalista del Río de la Plata, pero insisto, los medios no registran esta realidad de construir políticas de Estado. Por el contrario, siguen la agenda de las internas. Bueno, efectivamente, los medios hoy tienen más poder que los partidos, ¿no? Eso ya viene hace décadas en el mundo occidental, por lo menos. Yo me había creo salteado, que, perdóname, lo de... ¿eh? No, él había dicho antes, yo me salté una pregunta, Carlitos. El tema es consensuar medidas económicas que acentúen el federalismo y la permanente decadencia moral y económica. Los partidarios de política de Estado no tienen entrada en los medios hegemónicos. Es algo que vos has estado diciendo. No, Bueno, no, eso está clarísimo que es así, que a los medios les importa poco el debate profundo. Es gracioso cuando lo ven y dice tiene 30 segundos, díganos cómo se soluciona la educación pública, ¿no es cierto? Carlitos Sebey, que sabe mucho de esto, cómo haces en 30 segundos, pues es absurdo. Pero también está él dice lo de Artigas, bueno, porque Artigas en realidad tenía una idea federal equivocada, porque a él le había caído, al parecer, la primera constitución de Estados Unidos, que nunca lo estudiamos nosotros acá, antes de Washington, hubo como 6 o 7 presidentes que nadie recuerda ni acá ni en Estados Unidos, porque no tenían ejército, no tenían poder, no tenían ingreso, no tenían nada. Por eso se está por disolver la Unión Americana y lo llaman a Washington, y Washington le dice, sí, pero antes me dan manija, me dan tropas y me dan formas de recaudar. Y por eso no es el primer presidente, es el número 6 o 7 de los presidentes. Lo que pasa es que los anteriores no existían. Entonces a Artigas le cae esa vieja constitución y cree que esa es una posición posible. Había fracasado en Estados Unidos, en los Estados Unidos de las 13 colonias, ¿no? bueno, Carlitos dice que se llama Carlitos García de Concordia, Entre Ríos. Bueno, gracias por estar con nosotros, Carlitos. Y Fabián Otarán dice, con todo respeto, a mi modo de ver no queda bien justificada la inexistencia de grietas desde el punto de vista moral, diciendo que de nuestro lado hay también inmorales. Para mí la moral y la ética son inseparables de la política. Si ellas sería basura, toda lucha de poder. Sin ellas sería Bueno, basura, toda lucha de poder. en realidad la separación de moral y política es un término de la teoría de la ciencia política de hace 500 años o más. Desde que la Iglesia dejó de ser parte de la toma de decisiones políticas, se estableció que la moral no podía intervenir en la política. Esto no quiere decir que uno debe ser un inmoral ni que tenga una conducta antiética. Es obvio que hay países que les va muy bien y que sus gobernantes tienen una moral absoluta, como los países escandinavos, por ejemplo. Pero no es verdad, digamos, el tema de limitar la moral a la política te da la doctora Carrión, ¿no es cierto? Que es la imposibilidad más completa de cualquier tipo de acuerdo, la negación de la existencia del otro, porque el reconocimiento del otro es un acto de tolerancia que si yo decido quién es el inmoral, entonces yo no soy un tolerante, yo soy un autoritario que decido quién es el inmoral. Porque todo eso sería fantástico si hubiera un caudal de sabios autónomos a los que uno fuera y dijera, a ver, dígame, gran sabio, oráculo de Delfos, ¿este candidato es moral o inmoral? El tipo dice, este es inmoral, muy bien, queda borrado. No es así. Perón era considerado por todo el antiperonismo como un sujeto inmoral, y el pueblo argentino votaba por Perón, con lo cual, el grado de moralidad, ¿quién lo da? ¿Lo da el tercio que votaba en contra? Con lo cual su voz y su concepto sería muy superior al otro, a los otros 2/3, y entonces nosotros los despreciamos. Me parece que eso va contra la regla de la democracia. Hay un famoso grito que se hacía cuando lo acusaron a Perón de ladrón y de haber tenido relaciones eróticas con un boxeador norteamericano. En las canchas de fútbol, en la época de la Revolución Libertadora, se gritaba y pidió disculpas para
quiero citar textualmente y no ser mojigato ni grosero, por eso pido disculpas, y gritaban puto y ladrón lo queremos a Perón. Lo cual era una expresión de un sector de la sociedad argentina que decía, aunque sea así, yo quiero que él me gobierne. ¿Y es un problema? Es un problema. Pero en la regla democrática gana el que tiene más votos. Entonces, si yo digo, fulano es un ladrón o es un inmoral, y con eso consigo ganar, fenómeno. Ahora, si pierdo, mi comentario lo puedo seguir teniendo, es mi convicción, pero la regla democrática es la madre de todas las reglas. Si no, estaríamos en una visión autoritaria. Recordemos que todos los golpes militares de la Argentina acusaron de inmorales a los gobiernos. Fuera el gobierno de Irigoyen, el de Frondizi, el de Ilia, el de Isabelita, el de Perón. Todos eran inmorales y eso justificaba el golpe. Con lo cual, el problema es quién se hace cargo de eso. Entonces, eso es un rasgo antidemocrático, por más que uno tenga muchas ganas de que le guste, ¿no? Digamos, si el pueblo fuera de otra manera, votaría a los partidos más, no sé yo, el Partido Socialista, por ejemplo, un partido que tenía muy pocos rasgos muy pocas denuncias de inmoralidad, y sin embargo, la gente no lo votó masivamente nunca. Es decir, el pueblo elige lo que quiere elegir. Ahora, lo contrario sería ponernos nosotros en la visión de tutelar al pueblo, lo cual me parece imposible por una regla democrática. Esa es mi opinión. Entonces, bueno, por supuesto hay opiniones distintas. Yo no le veo la posibilidad de que un sector pueda decidir quiénes son eso solo lo puede decir la soberanía popular, es decir, el voto popular. Si yo digo fulano es chorro y el chorro gana el 50% de los votos, gobierna, punto. ¿Qué le vamos a hacer? Acá Fabiano Larán decía, los valores morales no responden a mayorías o minorías, son valores permanentes. Eso está muy bien para lo privado, eso es, digamos, en lo privado tenemos la opción absoluta de elegir lo que queremos. Ahora, en la vía pública, ¿por qué se vota? Porque a ver, me parece que este es un punto interesante para recordar. La sociedad occidental es una sociedad muy religiosa, muy cristiana. Y cuando apareció el protestantismo, cada uno creía que tenía el Dios verdadero y que los otros eran unos herejes de porquería. Y entonces se agarraron, no a tiros, porque no había casi armas de fuego, eran muy rudimentarias, no eran como las de ahora, pero con espadas, hachas y catapultas y los primeros cañoncitos y qué sé yo, hubo guerra de 30 años que devastaron Alemania, sobre todo, y Europa Central, tratando cada uno de convencer al otro de que estaba equivocado. Cuando la guerra de los 30 años, que así se llamó, se vio que ni los protestantes podían aniquilar a los católicos, ni los católicos a los protestantes, se decidió que había que tolerar al otro. Y si el ser humano tolera al otro en lo que en ese momento era lo más importante de la vida, que era de cómo era el Dios y la iglesia a la que uno residía, también había que tolerar que pensara o actuara de otra manera. Y ahí nace en Occidente la idea de la tolerancia, que nace por defecto, porque no lo pudieron aniquilar, como habían aniquilado a los cátaros, por ejemplo, y algunas herejías cristianas. Entonces, la idea de que hay que tolerar al otro es la base de la democracia moderna, donde nadie tiene razón. Entonces, como no se establece que nadie tiene razón, ya no lo tiene la iglesia, que era la que la tenía antes, decía fulano no se puede, con mengano no se puede. Como la iglesia perdió poder político y nadie tiene razón, se elige por votación. Y gana el que tiene más votos. Gobierna el que tiene más votos. Después, si es bueno o malo, si le pega a la mamá, si es un gran gobernante, si es un pésimo gobernante, si es un gobernante que le gusta la plata, si es un gobernante que es inteligente o que es un pavote, queda en la opinión libre de cada uno, pero gobierna el que tiene los votos. Y se pactan los que tienen más votos, entre sí. Pactan, Ilia debió haber pactado con el peronismo, no vino el golpe. Pactan Alfonsín, que era un hombre completamente decente, con Menem, que era todo lo contrario.
y así se hace la reforma del 94. Pactan los rosistas con los liberales perseguidos, los emigrados, y con Urquiza. Porque la política es eso, acá y en todas partes del mundo. Yo les recomiendo ver películas web, por ejemplo, van a ver cualquier estudio, pueden ver una serie extraordinaria danesa que se llama Borgen, y van a ver cómo se actúa en política en uno de los países que parece que es de los más nobles y decentes del mundo, que es Dinamarca, y cómo aprietan los países grandes, y cómo ellos arrugan a veces por malas razones. Entonces, el tema a mí me parece clave. El rasgo democrático es tolerar que gane el que uno piensa que es un monstruo. Ganó, y bueno, ¿qué le vas a hacer? Mientras mantenga los límites de la democracia funcionando y la tolerancia, tiene legitimidad. Tenía legitimidad Cristina, tenía legitimidad Macri, aunque Cristina quiso voltearlo, y tiene legitimidad Fernández, aunque Macri quiera voltearlo. La legitimidad no tiene que ver con la calidad del ejercicio ni de las condiciones personales, o con el voto popular, sino estamos rompiendo la regla democrática. Es una opción. En la Argentina se usó mucho esa opción, de que no importa a quién vota la gente. Yo creo que nosotros no tenemos ese derecho. Pero bueno, esa es mi opinión. Bueno, Carlitos García hace una consideración, dice: estaba equivocado quien en 1813 pidió que la capital no esté en Buenos Aires y quería una confederación de estados federales y peleaba por la igualdad y libertad contra el centralismo porteño, se carteaba con los monárquicos y unitarios, quiso acordar... Sí, se carteaba, sí. Artigas fue un problema. Artigas no fue al Congreso de Tucumán, por ejemplo. Que tenía méritos, por supuesto, que era un representante legítimo de los orientales y que lo seguían los correntinos, los santafesinos, y que tenía mucha influencia en el litoral argentino, no hay ninguna duda. Pero que jorobara mientras nosotros, el Estado Nacional de Pueyrredón, tenía que bancar el Ejército del Norte, la preparación del ataque hacia Chile con San Martín, y tener todo a cuento, digamos. Yo creo que Artigas era muy interesante su visión igualitaria, el tema Naides más que Naides me parecía una cosa fenómena, pero la idea de que no hubiera un poder central mientras vos estabas peleando por la independencia me parece un disparate, en todos los casos, digamos, cuando estás peleando por tu independencia, dividir el poder, y él hizo acuerdos con los españoles, sí señor, los hizo, está documentado, digamos. También lo hicieron a veces los de Buenos Aires, porque todo era un tema complicado, pero la llave de la liberación hispanoamericana la tiene Buenos Aires, sin lugar a dudas, está reconocido por todos los realistas que escribían. Si ustedes van al Archivo de Indias, la mitad de los textos del Archivo de Indias, de los españoles realistas que escribían al gobierno del rey, o a lo que quedaba del gobierno del rey, era Buenos Aires es el nudo de la emancipación americana, y bueno, Buenos Aires fue la única capital que España nunca pudo retomar, digamos. Además, la banda oriental vivían, no sé, 60.000 personas en total, era muy, muy poco. Él era una figura muy interesante, y sus ideas eran interesantes, pero me parece que no era una buena idea romper el gobierno central mientras estás en guerra por la independencia. Esa es mi opinión, puede haber otras, por supuesto. Bueno, Carlos Sebey, educador al fin, nos recuerda que hoy, 14 de julio, es la fecha de la Revolución Francesa. Eduardo Pisani, la tolerancia es la base de la civilización, la intolerancia es atributo de barbarie. Después, bueno, Guillermo Vázquez me hace una larga consideración. Yo te diría, para ir terminando, ¿de dónde podés sacar de toda la información que tenés vos y todo lo que has hablado acerca de partidos, espacios, políticos, grupos de poder, todo? ¿Dónde sacás elementos de esta actualidad que puedan servir para superar la grieta? ¿A dónde, con quiénes, con qué estarían los puentes para superarlo? Yo creo que hay que tratar de que sea la totalidad, y quien no venga, que no venga. A ver, recordemos que Balbín
inició la salida, es algo de lo que dice Guillermo incluso, ¿no? Ante 3 gobiernos militares. Primero la Asamblea de la Civilidad, después la Hora del Pueblo, y finalmente la multipartidaria. Las 3 veces es Balbín el que organiza la salida. Y en las 3 veces habla con el peronismo como primera fuerza. ¿Con quién no habla en ninguna de las 3? Con los antecesores del PRO. No habla ni con las fuerzas conservadoras, no habla con los partidos provinciales que colaboraban con los militares en los distintos momentos, no habla en su momento con la UCD, esos partidos no son invitados nunca. Lo más parecido que hubo fue el partido bloquista, que en realidad en esa época era más bien satélite del propio Balbín, es decir, del radicalismo de Balbín. De modo tal que yo diría, los partidos que integraron todas esas cosas, los partidos conservadores tradicionalistas, de conservadores liberales, no fueron invitados por Balbín a ninguna de las 3 salidas. Yo creo que lo ideal acá sería un acuerdo entre los puntos de la grieta, como se hizo, por ejemplo, en Israel. ¿Se acuerdan cuando tienen el acuerdo con los palestinos? Lo hace, y con los egipcios, y yo lo hace Menachem Begin, que era la derecha más dura, más antiárabe, digamos. Y después lo hacen el acuerdo con los palestinos de Arafat. Es decir, lo ideal es que los más duros hagan el acuerdo, que son los que pueden romper el acuerdo. Pero no veo que Macri esté en esa postura. Cristina está deslizando algo, pero ya la otra vez lo hicieron cuando perdieron una elección y en realidad era para ganar tiempo y para que se vaya diluyendo su derrota. Si a mí me preguntás ¿qué me encantaría? Y me encantaría que estuvieran el radicalismo a través de su presidente, más Macri en nombre del PRO, y al lado con Patricia Bullrich, Pinedo y Larreta, y el peronismo encabezado por el presidente y la vicepresidenta. Eso no va a ocurrir. Pero lo ideal sería que la cosa la firmen todos, porque en la medida que uno se llega a un acuerdo. Y por último, ¿no? ¿Cuál es el acuerdo? Yo creo que el acuerdo es el acuerdo posible, no es el acuerdo que me guste a mí. Porque el acuerdo que me gusta a mí, lo voy a firmar yo. Y con el mismo criterio, el que está en la vereda enfrente dice, no, el acuerdo es el que me gusta a mí. Entonces, el acuerdo posible es aquello en que los dos vamos a estar de acuerdo. Por ejemplo, decir, yo no voy a desarmar los proyectos que vos hiciste cuando estuviste en el gobierno. Y si vos me reemplazás, vos tampoco lo vas a reemplazar. Por ejemplo, ¿no es cierto? Si podíamos llegar a acuerdos más importantes, mejor. Si podíamos llegar a tradiciones argentinas, como por ejemplo la neutralidad en materia de política exterior, no ser dependiente de nadie, no hacer como Macri, que se encolumnó con Estados Unidos, ni como Cristina, que le regaló una base a los chinos, contradiciendo toda la historia política argentina. Dice que es autónoma y da una base militar, cosa que ningún gobierno en 200 años había hecho. Yo creo que política exterior neutral, autónoma, con eje en América Latina, acuerdo con todos los países del mundo, y búsqueda, sí. Satelismo, no. ¿Cómo hacemos con el tema de la energía? ¿Cómo hacemos para promover el tema de tener menos gastos en energía y de resolver el tema de la comida? Sería ideal, y también avanzar hacia la tecnología y todo, pero el mejor acuerdo es enemigo del acuerdo posible. Siempre el acuerdo posible es mucho menos grande de lo que uno imagina, porque el hecho central es el acuerdo, no lo que se firma, no los puntos sobre los que se firma, sino la propia reunión. Y me parece que eso es lo que tenemos que hacer, y tenemos que ser tolerantes y firmar el acuerdo con los que nos parecen horribles, porque son una parte del pueblo argentino, y mientras nosotros no reconozcamos que los que votan distintos son tan argentinos como nosotros, y mientras ellos no reconozcan que nosotros somos tan argentinos como ellos, va a seguir la grieta, y no vamos a tener chance de salir. Bueno, los últimos mensajes que te leo, de acuerdo con Eduardo, dice Eduardo Cisco, Eduardo Pisani, excelente y medular exposición, gracias Oscar. Y Pedrito Calvo dice, el 14 de julio es aniversario de la creación de Multipartidaria. Bueno, Oscar, en nombre del Observatorio para la Calidad Republicana y la UNSA, muy agradecidos por esta profunda charla que has dado, porque has analizado
finamente todos los puntos y has expuesto caminos de solución, cosa que a veces es muy difícil, porque solo testimoniar de lo que pasa se puede hacer, pero dar opciones es muy importante y es lo que vos has dado. Ha sido una charla docente la de esta tarde. Muchas gracias. Esta charla va a estar en el canal de YouTube del Observatorio Republicano, se va a distribuir a nuestros amigos, y la asistencia que hoy contamos técnica es de Sabrina Motalini. Así que, amigos, buenas tardes, y va a estar a disposición de ustedes esta brillante charla de Oscar Muiño, a quien le agradecemos de nuevo. Muy buenas tardes a todos por participar. Gracias por la paciencia. No, muy gracias, bien. Gracias a vos, Oscar. Gracias, Oscar. Muchas gracias. Excelente, Oscar. Muy buena exposición. Oscarcito. Te mando un abrazo. Muy bueno, Oscar. Gracias, Oscar, y gracias a todos por participar. Bien.